Vaya conmigo al libro de Juan, por favor. Estamos hablando de la gloriosa revelación de Jesucristo. Y vamos a ir ya estamos en el capítulo 6 de esta serie, la gloriosa revelación de Jesucristo. Vaya por favor a Juan capítulo 5. Deje avanzar un poco en el verso 5, dice así: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que dijo toma tu lecho y anda? Y él le dijo, y él que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esa es la palabra de Dios. Diga conmigo: esta es la palabra de Dios. La voy a creer y la voy a obedecer. Amén. Tome asiento, por favor. Hemos establecido que la revelación es algo propio de Dios y que está a disposición de sus hijos, pero los hombres no pueden alcanzar, por más que se esfuercen, el conocimiento de los secretos de Dios, a menos que su Santo Espíritu venga y pueda revelar a través de la luz de la Escritura. La revelación es la luz de la Escritura inspirada. La luz es la revelación de Jesucristo en la Escritura. Luz es la revelación de Cristo en la Escritura. La próxima semana voy a comenzar durante los 3 servicios a hablar un poco acerca de la luz y el poder de la luz desde que llegó al mundo y cómo esa luz nos va a esperar hasta el día de la redención. De alguna forma esta luz viene a traernos entendimiento. La Biblia establece que el entendimiento tiene ojos, pero esos ojos solamente pueden ser abiertos por medio de la revelación. Usted pudiese estar cerca de algo y no verlo. Usted pudiese estar a metros de alcanzar una promesa y no tomarla, solo porque le faltó entendimiento. A menos que la palabra sea revelada, no podemos, porque sin luz no se puede tomar nada. La Biblia dice, habla ahí en el libro de Lucas capítulo 24, verso 31, de los discípulos caminando con el Señor, hablando con el Señor, pero no veían que el Señor era el que caminaba con ellos. Y solo cuando el Señor se separa, dice, no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba. Estaban tan cerca, pero sus ojos estaban cerrados. Hay cosas que están tan cerca de nosotros. Estamos al lado, estamos a punto de conseguir que puertas se abran. Estamos a punto de lograr cosas importantes, promesas que se nos hicieron hace unos 5 o 10 años, promesas que nuestros padres no tomaron y que Dios las ha dejado para nosotros. Y a veces por la falta de entendimiento no las tomamos. No es solamente que estén, alguien las tiene que creer. Cuando viene una revelación, siempre también vendrá la oposición. No espere usted que la revelación venga sin oposición. Siempre que venga una revelación a su vida, también se levantará la oposición. Pero qué irrelevante se vuelven los enemigos cuando tenemos la revelación de Dios. Qué irrelevante se vuelven los problemas cuando usted tiene a Cristo de su lado. Cuando usted sabe en quién usted ha creído. Qué irrelevante se vuelven los enemigos
cuando usted sabe quién está con usted. Qué relevante se vuelven las enfermedades cuando usted tiene al sanador. Qué relevante se vuelve la escasez cuando usted tiene el proveedor. Qué relevante se vuelve la mala economía del país, la falta de trabajo, cuando usted sabe que le puede abrir la puerta y que usted sabe que aquel que la abre nadie la puede cerrar. Es muy relevante los enemigos. Usted no se enfoque en el enemigo, enfóquese en Cristo. Él es la llave de todas las cosas. Hemos establecido que la revelación no produce una emoción temporal, sino una convicción permanente. En la medida que nosotros entendamos y conozcamos a Cristo, esa revelación de Cristo no es para emocionarnos un día domingo, es para tener convicciones claras y permanentes en la vida. Frente a la mayor, escuche bien, a mayor revelación, mayor convicción. En la medida que Cristo sea más revelado, usted está más seguro en lo que ha creído. En la medida que Cristo sea revelado, aumenta su grado de fe. Porque convicción es un elemento de la fe. La Biblia dice en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, cuando Cristo es revelado, usted tiene una convicción mayor. Y si tiene una convicción mayor, entonces puede soportar más cosas. Porque se nos viene a probar. Recuerde que su fe será probada y sacudida. Se sabe de alguna forma el tamaño de nuestra revelación por medio de nuestras convicciones. Nuestras convicciones marcan, escuche bien esto, no es lo que nosotros sabemos, no es cuántos años llevemos en una iglesia, ni siquiera tiene que ver con lo que hagamos en un templo. Usted pudiese ser un predicador, un pastor, un ministro, el líder de algo, un anciano de la iglesia, un hombre que lleve años, pero no se marca la convicción por los años, sino por la revelación que uno tenga de Cristo. Usted pudiese tener pocos años en el evangelio, pero una gran convicción de Cristo, porque todo tiene que ver cuánta revelación ha sido sumada a mi vida de quién es Cristo. Y entre mayor sea la revelación, mayor es la convicción que tengo de Él. Y entre mayor es la convicción, más puedo soportar. Por eso usted a veces dice: oye, yo no sé cómo este hermano puede soportar tanto. Puede soportar porque tiene una mayor convicción. Porque a mayor convicción, mayor aguante. Por eso Esteban, la Biblia dice en Hechos capítulo 7 que estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice que su rostro era como un rostro de ángel. Aún en medio de la acusación y cuando estaban levantando calumnias en contra de él, él estaba convencido, él estaba cierto. Y aún cuando lo apedraron, él miró al cielo y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. En medio de esa acusación y en medio de ese juicio en contra de él, las piedras le caían, pero él no estaba mirando quién se las tiraba, él estaba viendo a Cristo. Porque cuando tú tienes una revelación de Cristo, que importa las piedras que nos tiren, que importa lo que diga la gente, que importa los enemigos que se nos levanten. Cuando tenemos a Cristo, nuestro enfoque no está en las personas. No estamos mirando las piedras, las manos de aquellos que se levantan. Nuestros ojos son puestos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Esteban dice: veo los cielos abiertos. Luego dice: Padre, perdónalo. Él estaba sintiendo las piedras caer en su cuerpo. Pero un hombre que tiene revelación, un hombre también opera en perdón, en gracia, en misericordia, en los atributos de Dios. Porque en la medida que, escuche bien, que usted tiene mayor revelación de Cristo, los atributos de Cristo le son revelados y usted opera en esos atributos, en misericordia, en gracia, en favor. Se sabe cuando una persona no tiene a Cristo porque no es misericordia con otro, no ejerce compasión con otro. Pero en la medida que usted tiene la revelación de Él, usted también recibe la revelación de Él. Y los atributos de juicio, de amor, de prudencia, de gracia, de humildad habitan cuando la revelación de Cristo se hace fuerte en nuestra vida. Usted va a notar a alguien que tenga revelación, que se parezca más a Cristo, no que sea más famoso,
no que predique mejor. Una persona que tenga revelación de Cristo es que cada día se parece un poquito más a Él. Recuerde que nuestra meta no es ser un mejor Abel, un mejor Mauricio, un mejor Pedro, una mejor Ingrid. Su meta es llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Que cuando cierre sus ojos usted se parezca menos a usted y un poco más a Él. No podemos nosotros entonces servir correctamente a Cristo sin la revelación de Él. Mi servicio, mi adoración, mi tiempo, mis prioridades, mis ofrendas, mi lenguaje, mis conversaciones, mi obediencia, todo eso habla del nivel de revelación que tengo de Cristo. Cuando una persona, y esto quiero que lo entiendan por favor, no tiene que ver con los años que llevemos a la iglesia. Hay personas que aquí saben mucho más que yo de la Biblia, y que bueno, y eso es bueno, pero no tiene que ver con cuántos versos bíblicos yo me sepa. Eso es bueno, hay que tenerlos, pero cuánta revelación tienen se manifiesta por las prioridades en nuestra vida. Hay algunos que dejan siempre para el final las cosas importantes para Dios. De alguna forma el orden de los tiempos, de los recursos y mis pensamientos revelan mis prioridades. No podemos servir bien a un Dios que conocemos mal. Si usted conoce a Dios, usted se alegra cuando le sirve. Para usted no es una carga servir, es una honra servir a Dios. Para usted no se puede avergonzar de servir a Dios. Usted no se puede avergonzar de ser llamado hijo de Dios. Usted debiese inflar su pecho y decir gracias por tan alto privilegio. Los hombres buscan títulos, lugares, posiciones, nombramientos. Jesús dijo, pero entre ustedes no será así, sino que aquel que sirve será el mayor. Por eso los que sirven son mayores en el reino, porque ese es el orden. La Biblia dice que Samuel servía en el templo y Dios habló con aquel que servía porque era el mayor, porque los que sirven son los mayores. En el mundo luchan por lugares y nosotros entendimos ya que un título no significa nada, que el título más grande ya lo tenemos. Cuando ya entendemos nuestro lugar en Cristo, dejamos de pelear por posiciones humanas. Sabemos que no hay nada más grande que ser llamado hijo de Dios. Entre más le conocemos, más se nos revela, más afirmamos nuestra fe. Los discípulos conocieron a Jesús progresivamente. En algún momento lo negaron, hasta que el Señor fue mostrando progresivamente su vida, su amor, su bondad, su gracia. Entonces, en la medida que nosotros les conozcamos más, menos le vamos a fallar. De alguna forma, a veces nosotros cuando vamos conociendo a las personas nos vamos desilusionando de ellas. A veces personas me dicen, pastor, la verdad es que yo me casé y pensé que lo conocía, pero al final me di cuenta que no lo conocía y estoy desilusionado, desilusionada. Porque a veces el conocimiento trae desilusión. Usted no sabía que ese hombre roncaba como ronca. Aún mujeres, aprovéchense. Yo le expliqué hace días atrás, le di una revelación que esa tendría que haberme pagado bien usted. Invitado a comer alguna cosa. Que en realidad nosotros los hombres no roncamos. Tomamos nuestro lugar sacerdotal de león y comenzamos a hacer guerra espiritual. No roncamos. Estamos liberando a nuestra esposa, no se da cuenta. Amén, hombres. Entonces cuando nosotros conocemos a la gente comenzamos a desilusionarnos de ella. Pero distinto es, entre más usted conoce al Señor, usted más lo ama. Usted no se puede desilusionar de alguien tan hermoso como nuestro Señor Jesucristo. Sin pecado, perfecto, el sacrificio perfecto.
Él pudo ser el sacrificio perfecto. Tuvo la posibilidad de pecar tantas veces, de pecar con su boca. La Biblia dice que Él no pecó. Se guardó los 33 años en la tierra para hacer ese sacrificio perfecto. Si usted lo empieza a conocer, lo único que hará será enamorarse mucho más de Él. Hemos establecido que toda necesidad presente puede ser suplida por una revelación eterna, porque la revelación es eterna. La revelación le sirvió a nuestros padres, a nuestros abuelos y le servirá a nuestros hijos. Que nuestra necesidad nos conecta con la revelación. A veces Dios ocupa ciertas necesidades de nuestra vida para conectarnos con quién es Él. Hay un paralítico que estamos hablando que llevaba 38 años esperando el movimiento del agua. Pero escuche bien esto, hay cosas que no se moverán a menos que usted conozca a aquel que las puede mover. Hay cosas que no se van a mover a menos que venga luz del Señor sobre nuestra vida. Jesús hace una pregunta, quedamos en eso hace un rato atrás. Jesús le hace una pregunta que parece un poquito simple, pero el Señor nunca ha sido simple. El Señor le pregunta a ese paralítico: ¿quieres ser sano? Y parece que es una pregunta que está de más, porque lleva 38 años allí y el Señor sabía que llevaba 38 años allí. Y le pregunta: ¿quieres ser sano? En realidad no es una pregunta cualquiera, es una pregunta para volverlo a la luz. Y luego voy a enfocar un poquito eso, porque el problema de este paralítico es que estaba en tinieblas, había tinieblas en su mente. Y Cristo, cada vez que se manifiesta, toda tiniebla comienza a retroceder. Por eso nosotros debemos y somos hijos de la luz. Y en la medida que nosotros no manifestemos, usted no tiene que ponerse feo ni los ojos para arriba. Usted llega a un lugar y usted como luz hace retroceder toda tiniebla, porque usted carga algo importante. No es solo cuando lo habla, usted carga, usted es la luz. Y usted fue encendido. Usted no lo encienden cuando llega a un lugar, usted está encendido. Usted llega a su trabajo y algo se tiene que mover. Ahora va a entender por qué sus vecinos se ponen incómodos con usted. Porque la gente se vuelve incómoda cuando llega usted, porque usted incomoda las tinieblas. Entonces, de alguna forma, el Señor le hace una pregunta. Esa pregunta es muy reveladora, porque no es solamente una pregunta cualquiera. Hablábamos hace un momento atrás que hay cosas que nosotros no hemos visto, no hemos oído y no han subido a nuestro corazón. Pero el Señor habló acerca de eso. La mujer que tocó el manto, nunca se había visto una mujer tocar un manto y ser sanada. Los hebreos jamás no tenían registros posibles de alguien que salió del horno de fuego. Pero ellos creían que Dios podía hacer algo que no se había hecho antes. Por eso la Biblia dice que cosas que ojo no vio, y cosas que oído no oyó, y cosas que no han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado. Lo que quiere decir esa palabra es que no importa si usted no ha escuchado a nadie hablar de su caso, si usted nunca escuchó un testimonio igual, pero Dios puede hacer algo distinto con usted y usted puede marcar la diferencia. Dios puede hacer algo con usted que nunca antes se hizo, solo si lo cree. Entonces Dios puede hacer algo. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer cosas nuevas. Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida, y que seamos el primero de muchas cosas nuevas. Le enseñemos a la gente que Dios no solamente se movió en el ayer, sino se mueve en el hoy y se moverá en el mañana también. La respuesta, la reacción de este paralítico, él responde mal. La respuesta de él hubiese sido: sí, Señor, si quiero. O si hubiese operado en luz, él hubiese arrebatado el milagro. Fíjese que habían personas que le rogaban al Señor ser sanadas, ciegos que le gritaban en la calle a Jesús: sáname. Mujeres como la sirofenicia que le rogaban al Señor que le sanara. Hombres que venían a él como Jairo, que le pedían y le rogaban que fueran a su casa. Personas que deseaban, pero este paralítico
delante del Señor no tenía reacción, porque estaba en tinieblas. Y a veces no vemos lo que está delante de nosotros. Jesús le dijo a la mujer: si supieras quién te está hablando. Ella pensaba que hablaba con cualquier persona, y Jesús le dice: si supieras quién es el que te habla, y si supieras quién te está diciendo dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría un agua viva y nunca más tendrías sed. El tema es que a veces nosotros no nos damos cuenta, esos momentos tan especiales donde Dios quiere soltarnos algo y no nos damos cuenta. Vemos todo simple, sencillo. Este hombre responde y dice: yo no tengo quien me meta, y yo soy el más lento de todos. Cada vez que quiero meterme, alguien se mete antes que yo. Con esas características, él no debía haber estado allí, pero él hizo del lugar del dolor su casa, su hogar. Hay personas que habitan en el lugar del dolor, personas que se acostumbran a sufrir. Son los llamados eternos sufrientes. Se acostumbran a vivir con ese dolor, con ese problema. Ya no tienen ni siquiera el deseo de cambiarlo. Se resignaron a vivir esa vida y no tienen el deseo de salir de ese lugar, porque ya oraron tanto y dicen: bueno, ya oré, han pasado los años. Pero los años no son un impedimento para que Dios manifieste su gloria. Usted no se puede acostumbrar a lo malo, porque Dios tiene algo bueno para usted. Dígame amén a eso. Este hombre dice: yo no tengo ayuda, estoy solo, estoy lento. Y cada vez era más difícil, cada vez era más viejo, era más lento. Cada vez llegaban más enfermos. Este hombre había perdido el sentido de estar. Por eso la pregunta de Jesús trae luz, porque el problema no era su parálisis, era las tinieblas que ya él se había acostumbrado. Estar en tiniebla es estar sin revelación, en ignorancia de Cristo. El diablo quiere tenernos vendados. Le conviene mentirnos, decirnos que no se puede, que no sigamos en esa dirección, que ya han pasado mucho tiempo. Esa es una mentira del diablo. Dios puede hacerlo. Es más, Dios quiere hacerlo. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere hacer algo diferente. Yo he venido a desafiar a alguien en este lugar para decirle que Dios quiere hacer algo nuevo que no hizo ayer, pero que Dios lo quiere hacer hoy. Dios quiere cambiar tu hoy. No te vayas a acostumbrar a lo malo, porque estarías estancando el propósito de Dios. Este hombre estaba tan enfocado en lo que no tenía, que aún la pregunta le fue incómoda. No responde, no dice que quiere ser sanado. Este hombre no responde así. Estaba tan velado. Y de hecho, después de ser sanado, que es levantado de ese lugar, el Señor lo encuentra en el templo y le dice: no sigas pecando para que no te venga algo peor. Escuche bien esto. Hay personas que reciben gloriosos milagros. A veces sus oraciones han sido respondidas, pero recibir algo no quiere decir que muchas personas continúen en pecado. Yo puedo haber recibido el favor de Dios y seguir operando en tinieblas. Qué triste es ver cómo personas reciben el favor de Dios, la gracia de Dios sobre su vida, y siguen operando lejos de Dios. Personas que lo único que les interesa es que Dios resuelva un problema, pero no les interesa conocer al Señor. No les interesa dejar lo que viven, solo resolver un problema. Cuando está en el templo, el Señor le dice: mira, no peques más para que no te venga algo peor. Es la misma palabra que le da a esa mujer que fue arrastrada y avergonzada, y le dice: ni yo te condeno, vete en paz, pero no sigas pecando. Mira dónde te ha llevado el pecado. El pecado es una arma del diablo por medio de la cual tiene acceso a destruir la vida del hombre. No miremos en poco eso. El pecado le da autoridad y nos hace vulnerables frente a las situaciones que vivimos. El Señor le dice: mira,
lo que te ha pasado, cómo Dios ha tenido misericordia. No vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. Escúcheme bien esto. Usted tiene que entender que a veces nosotros estamos vulnerables cuando no operamos en la ley del Señor. Nos volvemos vulnerables. Efesios capítulo 6 nos habla de una armadura, y la Biblia dice que hay una coraza que es la coraza de justicia. Pero cuando usted es injusto, la coraza no la tiene. Cuando usted opera en injusticia con su familia, con sus hijos, con sus trabajadores, con sus amigos, incluso con Dios, usted no tiene la coraza. La Biblia dice que hay un escudo de la fe, pero cuando usted duda, usted no tiene ese escudo. Por lo tanto, usted se vuelve vulnerable. Cuando usted es una persona que duda, una persona que no cree, usted no está operando. No es que usted pueda tomar esa palabra y decir, no, yo el escudo de la fe no es que usted lo diga ni se lo sepa, sino que usted lo crea. El escudo de la fe es la confianza del hombre en Dios. Pero cuando usted duda, usted queda expuesto a los dardos. La Biblia dice que hay un apresto del evangelio, los zapatos. Pero cuando usted no predica, usted anda descalzo. Para poder vestirnos de toda la armadura de Dios, hay que operar en el nivel de la exigencia de la armadura. Eso quiere decir que usted tiene que ser justo, operar en justicia. Eso quiere decir que usted tiene que tener fe para mantener ese escudo delante de usted. Eso quiere decir que usted tiene que usar la palabra, que es la espada del Espíritu. La Biblia dice el cinto de la verdad. Cuando usted miente, cuando usted opera en mentira, ese cinto no trabaja con usted. No intente operar bajo el favor de Dios operando en la mentira. Escuche bien eso. En ese cinto se ponía la espada, y le conviene porque se ponía también la bolsa con el dinero. Pero a veces no podemos operar con el cinto de la verdad porque siempre estamos operando en mentiras. Para vestirnos, por eso es importante vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir. Pero ahí tendrás que tener fe, tendrás que predicar la palabra, tendrás que operar en justicia, tendrás que operar en verdad, tendrás que tener el yelmo de la salvación, conciencia de que Dios te ha salvado y que el diablo no venga con dardos a decirte lo contrario. Cuando tú eres salvo por gracia, dígame amén a eso. Jesús se revela a este paralítico. Este hombre le muestra su soledad y su imposibilidad. La Biblia dice que Jesús, sabiendo que llevaba mucho tiempo, el Señor dice y sabe cuánto tiempo estamos nosotros detenidos en el mismo lugar. Y Dios quiere movernos de ese lugar, porque Dios no quiere personas estancadas. Dios quiere progresar contigo en revelación, en gracia, que crezcamos como la luz de la aurora. Dios no quiere verte estancado. El tiempo había distorsionado las necesidades. Él se había desenfocado de por qué estaba en ese lugar. Ahora su enfoque era la soledad y la velocidad. A veces comenzamos a olvidar el por qué estamos donde estamos. Usted está aquí para traer reconocimiento a Dios. Usted no vino aquí a buscar un milagro. Usted vino aquí a adorar a Dios. Usted está aquí y es parte del cuerpo de Cristo que le da gloria a Dios. Y en la medida que el Señor se revele, muchas cosas en nuestra vida serán sanadas, restauradas, movidas. No se vaya a desenfocar. Usted no está aquí para mover una cámara. Usted no está aquí para cantar una alabanza. Usted está aquí para darle gloria a Dios. Y en la medida que usted lo haga, la revelación de Cristo será poderosa. A veces nos desenfocamos porque llevamos tantos años en lo mismo, haciendo las mismas cosas, moviendo los mismos cables, que nos desenfocamos. Incluso trabajamos automáticamente, cuando nuestras reuniones debiesen ser cada día nuevas, mejores, más excelentes, más llenas de la presencia de Dios. Y cuando algo no pase y no se me mueva aquí al interior, debiese preocuparme qué está pasando, porque Dios quiere moverse en el interior como ríos de agua viva. Y a veces dejamos tanto tiempo
Nos acostumbramos a funcionar y el tiempo a veces nos encripta, nos fosiliza. Nos volvemos lentos. Ya no corremos a las aguas. Ya nos acostumbramos a la soledad. Y es allí donde Dios viene a movernos. El Señor, cuando le hace la pregunta, ¿quieres ser sano?, Él recuerda por qué está allí. Él dice: no tengo nadie que me meta. Él está hablando de su soledad. Tal vez Él hizo de ese lugar el lugar de su dolor. Él dijo: han pasado tantos años que ya ni me muevo de este lugar. Intenté ir a las aguas y como no pude, ya ahora vivo en este lugar, el lugar de mi esperanza, el lugar donde espero que Dios haga algo, pero si no lo hace no importa. Llevo tantos años esperando algo que si no lo hace ya ni me complica. Solo sumo años y solo sumo esperanza. El Señor le vuelve a traer a memoria y le dice: ¿quieres ser sano? Y entonces lo confronta con la razón de por qué lo llevó hasta ese lugar. Lo confronta con la realidad inicial, porque ahora se había desconfigurado este hombre. Y el pasar de los años lo bloqueó. Y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Para que recuerde la razón de por qué ha pasado tantos años en ese lugar. A veces, sin darnos cuenta, vamos perdiendo la razón de ser, de existir. A veces los matrimonios, sin darse cuenta, van pasando los días, los años, y el ajetreo, el trabajo, las deudas, los problemas. Se nos olvidan las promesas de honra, de amor, los sueños que teníamos al principio cuando caminábamos de la mano. Nos decíamos: amor, cuando cumplamos un año, cuando tengamos nuestros hijos. Y todo eso se nos va olvidando, la razón de ser, de por qué existimos. Se nos va olvidando la razón de por qué el Señor levantó una iglesia. Porque son tanto el tiempo esperando cosas y el dolor, que hacemos del dolor nuestra morada y habitamos en el lugar del dolor. Este hombre, la Biblia dice que le responde al Señor: yo no tengo quien me meta. El Señor no le preguntó si tenía a alguien, el Señor le preguntó si quería ser sano. Pero él estaba tan enfocado en lo que no tenía, en lo que le faltaba, que para él ya no era un tema sus pies. El problema era la soledad. Se nos muestra a Jesús ayudando a los desfavorecidos. Él decía: yo no alcanzo a llegar, todos son más veloces que yo. Él era el último siempre. Él corrió, lo intentó. Y es la historia de todos nosotros, que a veces podemos decir: pastor, usted no puede decir que yo no lo he intentado, que no he luchado. Usted no puede decir que yo no he esperado. Pero sigo esperando. Y hay algunos que hacen de esa espera el lugar de su dolor. Pero se olvidan que Dios tiene poder y en cualquier momento Dios puede hacer algo que sea el testimonio para tus hijos, que marque la generación, que cambie la historia, que marque tus años. Que el Señor diga: ahora es el momento, es el lugar. Estaba esperando un momento para conectar en fe contigo. No te vayas a rendir a lo que estás viviendo. No te vayas a quedar ahí estancado en el lugar de tu dolor. Dios tiene cosas grandes, poderosas, significativas, históricas que quiere hacer contigo. No vayas a pensar que tu familia ya no va a llegar, ya no te creyó. Cree con todo tu corazón que Dios puede sacudir las camas donde ellos duermen, que Dios puede entrar a su corazón allí donde tú no puedes entrar. Dios puede entrar a sus cuartos, Dios puede entrar a sus trabajos, Dios puede sacudir ese corazón duro. Dios puede llegar donde tú no puedes. Tú te sientes lento con el pasar del tiempo, te sientes desfavorecido frente a los demás. Todos los demás se meten y yo no puedo. Entonces tú ves como otros corren más rápido que tú y tú dices: Señor, ¿cuándo se moverán las aguas a mi favor? Llevo 38 años esperando un movimiento y ahora tú me preguntas si quiero ser sano. Llevo 38 años, pero ya hoy mi tema es la soledad. No tengo a nadie que me meta. Y tengo mi cama en este lugar. El Señor entonces, con una gran misericordia,
Le dice: levántate. Ha llegado las aguas a ti. Tú no pudiste llegar a ella. No tenías velocidad. Nadie te podía llevar. Pero yo sé que llevas tanto tiempo en el mismo lugar y te quiero mover de ese lugar. Yo vengo a decirle a alguien que Dios va a comenzar a sacudir su lugar. Dios va a comenzar a sacudir lugares donde nos hemos estancado. Muchos de ustedes se han estancado y se han conformado. Y el Señor dice: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y muchos de ustedes se conformaron a vivir lo que viven, y el Señor les viene a sacudir, a decir: yo les vengo a mover el lecho. Hay cosas que se están sacudiendo en nuestra vida, en nuestro corazón, porque Dios te va a sacudir. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, que marque un antes y un después en tu familia. Algunos de ustedes ya dijeron: bueno, esto es lo que nos tocó, esto es lo que debemos ser. Y el Señor dice: no, yo voy a cambiar eso. Anoche, mientras oraba, el Espíritu Santo me soltaba esta palabra: diles que les voy a mover las camas y los voy a sacar de su lugar de estacionamiento. El Señor te va a mover de donde estás y vas a comenzar a caminar a una velocidad. Tú sentías que eras desfavorecido, que todo estaba mejor que tú, que todos estaban progresando y tú no. Y el Señor dice: te voy a mover, te voy a dar velocidad, tendré misericordia, te voy a sacar de ese estacionamiento, te voy a mover lo que tenga que mover, iré donde tenga que ir, sacudiré lo que tenga que sacudir, abriré lo que tenga que abrir. Dios lo va a hacer. Tú no eres un hijo del dolor. Muchos de ustedes han comenzado a estancar en lugares de dolor. Ese lugar de dolor es el lugar del conformismo. Usted dice: es que está difícil, pastor. Usted supiera que no tengo que saber. Es que ni siquiera me importa saberlo. Lo que yo sé es que Cristo va a comenzar a sacudir. Y le decía anoche: Señor, comienza a traer una ola de milagros poderosa, que sacuda a la iglesia, que sean testimonios evidentes. Escúchame bien, recíbeme esto. Tienen que ser testimonios evidentes. Tienen que ser cosas que aunque tú te esfuerces no los podrías lograr, pero Dios meterá su mano. Dios meterá su mano. Abner, Dios meterá su mano. Me dijo: Dios meterá su mano. Dios meterá su mano en el nombre de Jesús. Yo cancelo toda obra del diablo sobre tu vida, y Dios mete su mano y vas a ver la gracia, el favor de Dios. No serán tus fuerzas, será el favor de Dios. Dios sacudirá, abrirá puertas. Te vas a sorprender la puerta que Dios va a abrir. Declaro en el nombre de Jesús, suelto la palabra sobre ti, hijo. Dios va a comenzar a hacer cosas tan evidentes, tan grandes, que va a comenzar a sacudir nuestro entendimiento. Y usted va a conocer a un Dios que no conocía. Usted va a conocer a un Dios que lo leyó, que lo escuchó, pero que usted no sabía que Él también sabía dónde estaba usted, exactamente el punto de su dolor. El Señor lo conoce. La Biblia dice que había una multitud, y el Señor sabía cuál era el punto, el lugar exacto donde debía llegar, donde un hombre que ya solo esperaba el momento. Y el Señor va a comenzar a llegar a puntos de nuestra vida que estuvieron estancados, porque a veces hay áreas de nuestra vida que no nos damos cuenta que son puntos de dolor, estanques de dolor, que hemos hecho allí, hemos dejado guardado, porque nadie nos puede mover, porque nos volvimos pesados. Ya no podemos ser la carga de otro, y el Señor lo va a hacer. Me dolía el corazón anoche y lloraba en la presencia de Dios, y quebrantaba esta palabra en mi corazón, porque cuando este hombre se levanta con gozo después de 38 años, escúcheme bien, porque lo que va a hacer Dios es tan sorprendente. Ninguna persona después de 38 años puede caminar inmediatamente, pero Dios va a hacer algo que afirmará los músculos de tu economía. Dios afirmará los músculos de tu familia. Dios hará que las cosas caminen inmediatamente. No será progresivo, será rápido, será acelerado. Dios acelerará los tiempos y no tendrás que ver progresivamente. Tú vas a ver un milagro grande, poderoso, significativo. No será que quiero o no quiero, será que sé que va a ser. Así va a ser sobre nuestra vida. Va a ser algo
que nos va a sacudir. Pero me tocaba el corazón cuando leía una y otra vez esta historia. Y este hombre, los fariseos le dicen: pero ¿quién te sanó? Y él le dijo: no sé quién me sanó. Y es la historia de cientos de personas que solo quieren el favor de Dios, pero no quieren conocer a Jesús. Que solo desean el favor de Jesús, pero no al Jesús de aquel favor. No sé, solo me sanó y me vine. Se desconectó de la fuente. Se acostumbró a la soledad y hasta de Jesús se desprendió, sin saber que Él es la fuente. Usted no puede tener un favor y desconectarse de Dios. Usted debiese estar conectado de rodillas, y luego que el Señor lo dé, con mayor razón, si lloró para recibirlo, llore para agradecer. Manténgase a los pies de Jesús, un corazón inclinado al Señor. Ese hombre tiene que haber agarrado a Jesús y haber dicho: ¿quién eres? No sabía ni su nombre. La Biblia dice que cuando lo encuentra en el templo, ahí recién sabe quién es. Es la historia de tantas personas que solamente quieren lo que Él tiene y no lo que Él es. Nos vamos a ir a la presencia de Dios para que Él supla una necesidad, sino para que la revelación de Cristo venga sobre mí. Yo quiero conocerlo a Él, porque si lo conozco, todo lo a mi alrededor que me ataca pierde fuerza. Escuche bien eso. Todos mis enemigos pierden fuerza cuando usted sabe quién es en Cristo. Usted se fortalece, porque cuando usted lo conoce a Él, sus convicciones se hacen fuertes. Dios puede librarnos del horno de fuego. No lo ha hecho antes, pero que no lo haya hecho antes no significa que Dios no lo pueda hacer ahora. Dios nos va a librar. Y cuando alguien suelta una palabra, esa palabra tiene el poder de caminar hacia adelante y despejar el camino, y va sacando cosas. La palabra jamás vuelve vacía. La palabra va haciendo cosas, y de pronto en un momento te encuentras con la palabra que sembraste hace años atrás. Ustedes son la siembra de una oración que yo hice, que le dije: Señor, levanta una generación de hombres que te amen. Yo ayunaba por usted, y el Señor poco a poco fue sacando, moviendo las cosas, estableciendo su reino, sacudiendo cosas. Hoy están acá. Muchos de ustedes han conocido al Señor porque hubo alguien que oró por usted. La palabra jamás volverá vacía. Ora al Señor y verá cómo abrazará su milagro, porque Cristo quiere ser revelado en cosas gloriosas, poderosas, significativas, grandes. El Señor comenzará a mover cosas en su vida. Los va a sacar. El Señor los va a sacudir. Oro al Señor para que los próximos días, lo decía en la mañana, usted no me llame para contarme su problema. Que usted me diga: pastor, estoy en una situación, pídale al grupo de oración. Sino que usted me llame para decir: pastor, recuerda aquel problema que yo tenía. Anoche Jesús estuvo conmigo. Anoche Dios sacudió mi cama. Anoche vino la presencia de Dios, y lo llamo para contarle el milagro. Dios, eso va a ser con cada uno de nosotros. Seremos un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo en nosotros, y Dios lo va a hacer acelerado. Dios lo va a hacer acelerado. Que no quedará duda, reciba esto, no quedará duda que fue Dios y no fue usted. Que fue Dios y no fue usted. Que fue Dios y no fue usted. Fue Dios el que hizo algo, que sacudió. Póngase en pie, por favor, reciba la palabra. Cierre sus ojos en la presencia de Dios. Hay una presencia de Dios fuerte en este lugar. No me ha dejado predicar. Hay algo tan hermoso, profético, que se ha soltado.
Dios te está sacudiendo del lugar del conformismo. Y pisarás tan fuerte los próximos años. Caminarás tan seguro que tus pasos se convertirán en huellas, para que los que vienen atrás tuyo, tus hijos, correrán más seguros. Tus hijos seguirán tus pasos porque tus huellas quedarán en el camino. Y caminarás tan rápido, tan seguro. Dios te sacará del lugar del dolor, te moverá. Dios sabe la estación de tu dolor. ¿Quieres ser sano? No te olvides por qué llegaste. Porque al principio creíste que Dios iba a cambiarlo todo. Y el tiempo te ha hecho creer lo contrario. Tantos años esperando que comenzaste a perder la fe, que ya ni siquiera oras de la forma que lo hacías antes. Tú dijiste, bueno, el Señor lo quiere así, y eso no es así. Yo he venido a sacudir un rato tus conceptos para decir que la revelación de Cristo viene a movernos del estado de dolor, incluso olvidando los puntos que te llevaron a la oración, al quebranto, a moverte, a estacionarte. Dios hará cosas tan hermosas en ti que serás el testimonio de aquellos que fueron sanados. Pero tú no serás como aquel hombre. Tu milagro incluye la revelación de Cristo. Tú serás de aquellos que conocen quién es el que te ha sanado. En realidad primero vendrá la revelación y luego la sanidad. Él quiere sanarte, tocarte, llenarte, mover las piezas que tú no puedes mover. Él pondrá nuevos músculos en áreas cansadas. Él despertará tu vida al deseo de caminar otra vez. Lo que vistes antes como una competencia ya no lo será. Te sentías desfavorecido, dijiste, mi familia, yo no nací en un lugar donde me dieron oportunidades. No pude ir a la universidad, no pude terminar, todo me costó. Para mí todo fue más difícil. Y el Señor dice, yo, mi favor, mi gracia, como tú no pudiste, lo haré yo. Yo te voy a favorecer. Sé exactamente donde te encuentras. Reciba esta palabra, por favor. Reciba esta palabra. Porque Dios siempre supo dónde estaba David, pero mandó a Samuel a la casa de Isaí. Pudo haberlo enviado al campo, ahí estaba David. Pero Dios dijo, no lo voy a hacer en secreto. Porque toda la vida David ha estado detrás, al último, al final. Yo lo voy a ungir en medio de sus hermanos. Yo lo voy a ungir en medio de aquellos que lo despreciaron, de aquellos que no lo consideraron. Yo sé dónde está David, pero Samuel, ve a la casa de Isaí, porque lo que Dios va a hacer, tus enemigos lo van a ver. Aquellos que te humillaron, aquellos que se burlaron, aquellos que dijeron tú nunca, aquellos que inventaron cosas de ti. Y lo que Dios va a hacer es limpiar tu nombre. Lo que Dios va a hacer es levantarte. Lo que Dios va a hacer es sacudirte de un lugar donde la gente te abandonó, te dejó. Dios te sacará de esa cisterna. Dios abrirá esa cárcel. Y aquellos que un día, alguien tiene que recibir esto,
Y aquellos que un día te dejaron en esa cisterna vendrán a pedir tu favor. Y Dios habrá tratado con tu corazón. Y tú no le vas a negar nada, porque tú sabes quién es tu enemigo y no son tus hermanos. La gente te dañó, la gente te abusó, la gente te hirió y te lastimó. La gente pisoteó tu nombre, inventó cosas, manchó tu nombre. Pero Dios abrirá esa cárcel, te dará un lugar. Dios honrará tu nombre. Cuando Dios honra, no importa lo que el diablo y el infierno haya intentado hacer con tu nombre, con tu vida, con tu familia, Dios levantará tu nombre. Y la gente nunca recordará ese barro. La gente no recordará esas caídas. Lo que hará el Señor será levantar tu nombre, honrarte, darte un lugar distinto al que te dieron los hombres. Los hombres te dejaron al final, y durante mucho tiempo Dios te escondió allí, al final. Pero Dios dice: este es el tiempo donde te voy a sacar del final y te haré pasar al frente, y ungiré tu cabeza con aceite y te llenaré de mi Espíritu Santo. Y pondré un pacto nuevo sobre tu vida, y te coronaré de favores y de justicia, y sanaré tu ayer. No caminarás dañado, porque la palabra viene a sanar el ayer, viene a despejar el mañana, viene a firmarte en el presente. Dios hará algo que sabrás que fue Dios, porque nadie más lo pudo haber hecho tan bien y tan perfecto. El plan ya está trazado. El aceite, el olivo ya dio sus frutos. Las aceitunas ya fueron machacadas. El cuerno fue preparado. Oh, yo siento los pasos de Samuel que vienen a tu casa. Yo siento los pasos de Samuel que dicen: voy camino a ungir, voy camino a depositar aceite sobre las heridas. Oh, recibe esa palabra. Será tan evidente lo que Dios hará. Será tan hermoso lo que Dios hará. Y será tan acelerado. Gracias, Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, por la revelación de Jesucristo nuestro Señor, que fue donde había uno que necesitaba, que él ya no tenía esperanza, que ese hombre ya no quería, no sabía, estaba solo, y tú llegaste allí. Tú sabes cuál es nuestra dirección, Señor. Tú sabes de las cosas que perdimos la esperanza, los lugares que se transformaron en casa del dolor. Y tú harás algo, Señor. Gracias por revelarnos a Cristo manifestado en amor tan grande, tan poderoso. Levante sus manos, por favor, en lo alto. Dele gracias, dele gracias.